Hola, Hag Sameach para todos. Estamos en el medio de la festividad de Pesaj. Es una fiesta hermosa, intensa. Lo mismo que los textos que se leen tanto de la Agadá como de la Torá. En este Shabbat hay una lectura especial por ser el Shabbat de Chol HaMoed Pesaj, Shabbat de los días intermedios de Pesaj. Y toca muchos aspectos, pero uno en especial que me gustaría compartir con ustedes frente a este momento y esta festividad que estamos vivenciando. Ustedes recordarán, más de una vez lo mencionamos, que Dios se enojó muchísimo con la construcción del becerro de oro. En realidad, en la perspectiva judía, el pecado del becerro de oro se considera uno de los más grandes, sobre todo porque Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, los había liberado con las 10 plagas y la apertura del Mar Rojo. Y bueno, el pueblo había visto los portentos y los símbolos y los actos maravillosos que Dios había hecho por su libertad. Por supuesto, Dios había pactado con el pueblo de Israel que Él sería su Dios si el pueblo actuaba como su pueblo. Como dice el texto, Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, si un reino de sacerdotes y un pueblo santo. No obstante ello, de repente y al poco tiempo, simplemente porque Moshe no se encontraba allá, según cuenta la historia en el libro de Éxodo, ellos, junto al liderazgo de Aarón, construyen un becerro de oro, se arrodillan ante él, y Dios estalla en ira. Moshe tiene que intervenir para que Dios no elimine al pueblo de Israel, y en realidad en los versículos que prosiguen uno detrás de otro en este capítulo, donde se toca este tema, vemos que hay más castigos, y cuando Moshe baja, más allá de haber convencido a Dios de que no destruya al pueblo, él mismo se ocupa de castigar al pueblo y pide que tiene que hacerse justicia, y muchos en el contexto del pueblo mueren. Había mucha bronca, mucho enojo en ese contexto, porque había sido un acto de gran deslealtad, ¿no? De traición a Dios frente a lo que Dios había pactado con el pueblo. Es como transgredir un pacto sagrado y muy importante. No obstante todo ello y la intensidad que el texto tiene respecto a estos enojos, nos encontramos un poco más adelante con un texto que es el que se lee parte de él en nuestro Shabbat, y dice: dijo Adonai a Moshe, talla tú 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban sobre las tablas primeras que quebraste, y estate presto para la mañana, y habrás de ascender por la mañana hacia el monte de Sinaí, y te erguirás ante mí allí sobre la cima de la montaña. Y continúa dándole instrucciones de cómo será esa instancia de la entrega de la Torá en el monte de Sinaí. Uno cuando lee este texto se sorprende y dice, pero ¿cómo? El enojo era un enojo que parecía que se acababan los vínculos, de un enojo de traición frente a una realidad a la cual Dios ya no quería volver, ni hablar de tierra prometida. Y sin embargo, en la Torá, el mismo Dios que tanto se enojó, al mismo profeta Moshe, que también se había enojado tanto, vemos que le dice, ¿rompiste las tablas? Ok, anda y talla otras. Talla otras para que podamos escribir en ellas todo lo que estaba en las primeras tablas. Y de pronto las instrucciones de otra vez el evento de Sinaí volver a ser. Y uno se pone a pensar y dice, ¿qué me está enseñando el texto? Y yo creo que una de las cosas que aprendo es que el texto me dice que a veces, aunque haya broncas profundas, aunque haya enojos intensos, aunque en el intercambio de ese enojo y de esa ira se hayan dicho cosas durísimas, y muchos hubieran sufrido o habrían sufrido frente a esas cosas que se decían, si hay voluntad, siempre hay otra oportunidad. Al igual que nosotros, que podemos equivocarnos y metemos la pata y a veces dañamos inclusive a aquellas personas que queremos, rogamos por tener una segunda oportunidad. No queremos perder porque metimos la pata. No queremos perder todo lo que podríamos perder si aquella persona no nos da otra oportunidad para poder enmendar y para poder cambiar. Y acá el propio Dios, quien se sentía ofendido
y traicionado por el hecho de que Israel lo abandonaba, no obstante todas las pruebas de amor que él había dado con la salida de Egipto. Dice, doy otra oportunidad. Inmediatamente le ordena a Moshe que talle otras tablas para poder construir. El pacto volvía a estar vigente. Y no solamente eso. Dios, por el hecho de que sea una segunda oportunidad, no se veía cansado, ni menos entusiasmado. De repente en el texto dice, he aquí que yo voy a concertar un pacto frente a todo tu pueblo, habré de hacer portentos que no han sido aborados en tierra alguna ni en pueblo alguno, y verá todo el pueblo, el que tú estás en medio de él, le dice Dios a Moshe, la obra de Adonai, ya que imponente es lo que yo voy a hacer contigo. Dios estaba de vuelta con todo el entusiasmo, amaba a ese pueblo, y ese amor, esa intención de elegirlo y de darle la tierra prometida, volvía a estar vigente. Y el enojo se diluyó. Y la bronca de que nunca más también se diluyó. ¿Podemos nosotros diluir nuestras broncas? Porque hayamos tenido desencuentros, a veces serios, inclusive con aquellas personas que nos rodean. Dios pudo, Moshe pudo ayudarlo y liderar a ese pueblo que había construido un becerro cuando él estaba ausente, porque había cosas más importantes que la bronca de ese momento. Había un plan, había un proyecto y había un pacto con un pueblo sobre el cual se había invertido un montón de energía al sacarlo de la tierra de Egipto y llevarlos como pueblo del monoteísmo hacia la tierra de la libertad. Igual que muchos de nosotros podemos tener proyectos que son más importantes de la bronca por ese episodio con el amigo, o del enojo con ese pariente donde no nos entendimos bien y terminamos discutiendo en una mesa familiar. Hay cosas más importantes, como por ejemplo que somos familia, como por ejemplo si es con mi amigo que he construido un vínculo el cual lo he vivido durante muchísimos años, y sería una tontería perder esa relación por ese episodio puntual, aunque nos hayamos llenado de ira y hayamos discutido con toda la fuerza. Hay otra oportunidad. Hay un mañana. Hay un momento para enmendar. Al igual como dice Coelet que hay un momento para tirar la piedra y otro para recogerlas. Este era el momento de recogerlas. Así como Dios lo hizo y Moshe inmediatamente aceptó. Ojalá que nosotros podamos hacer lo mismo con aquellos que nos rodean y que tuvimos dificultades. La sensación de enmendar y de estar de vuelta en amor, en orden, en paz, en armonía con quienes queremos y nos quieren, es una dicha que no vale la pena sacrificar en el altar de las desavenencias. Shabbat Shalom y Hag Pesach Sameach para ustedes.